Hola a todos. En este video les quiero proponer una fórmula para escribir académicamente el trabajo de campo o implementación en una investigación educativa. Primero, tenemos que diferenciar la etapa diagnóstica de la implementación. En la etapa diagnóstica, el foco se centra en leer la realidad, es decir, en detectar dónde está la necesidad o el problema. Por su parte, en la implementación, el foco está en transformar la realidad, justificar académicamente esa transformación. Para la etapa diagnóstica, les propuse como fórmula a través de la incorporación de estos elementos. El interrogante, la escritura del interrogante en forma de prosa, los datos relevados, la interpretación del tesista y el respaldo bibliográfico que justifica la necesidad o la contrapone. Sin embargo, para la escritura académica de la implementación van a aparecer otros elementos. Primero, el propósito de la acción, que tiene que ver con el comportamiento de mi objeto de estudio. Los datos relevados, pero acá ya comparados en tablas, gráficos y también puedo incorporar imágenes, lo que se va a convertir en la evidencia del comportamiento de la acción. La interpretación del tesista, el contraste con el diagnóstico y el respaldo teórico. Es decir, ¿qué va a cambiar con esta fórmula con respecto a la escritura? Es que voy a incorporar una acción transformadora que voy a contrastar con el diagnóstico, es decir, con los datos iniciales. La fórmula de la escritura de la implementación, en el propósito de la acción yo voy a tener en cuenta dos cosas: mi objetivo y las estrategias implementadas, para lo cual voy a tener que tener presente todo el tiempo qué busco revertir, que es el propósito de la acción, y la estrategia implementada, qué recursos, acciones concretas voy a utilizar o implementar. La evidencia o los datos relevados, que responde a la pregunta ¿qué observamos, medimos durante el proceso? La interpretación del tesista, ¿qué significan estos datos? El contraste con el diagnóstico para saber si mejoró respecto de los datos en la etapa anterior. Y el respaldo teórico me va a ubicar en un sostén de ese cambio, es decir, ¿qué dicen los autores respecto del cambio? El hilo conductor de la investigación, es decir, ¿qué yo sostengo de la primera etapa hacia la segunda? Lo que voy a sostener siempre son las categorías de análisis, pero se van a releer desde la intervención. En el ejemplo del video anterior, cuando analizamos la fórmula para la escritura académica, utilizamos estas tres categorías: la realimentación formativa, la interacción entre el docente y el estudiante y la resolución de problemas. Por lo tanto, establezco mi tabla de categorías, retomo las dimensiones, pero acá voy a hacer la comparación. En el diagnóstico, estas tres categorías, la retroalimentación formativa, interrelación docente y la resolución del problema, me sirvieron para validar el problema. En tanto que en la implementación me van a servir ¿para qué?
para observar y demostrar variaciones significativas si hay tendencias favorables o modificaciones estructurales respecto del problema. Es decir, me va a dar los puntos de mejora. También en esta etapa de la implementación yo tengo que armar una matriz. ¿Por qué? Porque tengo que tener presente y en claro qué voy a relevar de la etapa de intervención y qué instrumentos voy a utilizar para esta etapa y para relevar, para obtener los datos según cada categoría. Es decir, para la categoría retroalimentación formativa, lo que quiero relevar es el uso del recurso didáctico que voy a implementar y el registro lo voy a hacer a través de los instrumentos como por ejemplo el diario de campo del docente, una rúbrica de análisis de tarjetas utilizadas y así voy haciendo la contrastación de lo que quiero relevar con los instrumentos por cada categoría de análisis. ¿Cómo debemos escribir las actividades en la tesis? De la siguiente manera. No basta con decir se usó tal o cual recurso. Hay que mostrar la escena pedagógica. La misma consiste en la actividad. ¿Qué situación didáctica se propuso en la implementación? La consigna del docente, cómo se dio la instrucción para activar esta categoría, ya sea la interacción entre el docente y el estudiante, la retroalimentación formativa o la resolución de problemas. La voz del estudiante de forma literal, es decir, qué dijo, qué escribió el estudiante durante el uso del recurso. Para que lo que dice el estudiante o el docente a través de la instrucción de la consigna se convierta en evidencia, yo tengo que incorporarlo en la escritura académica utilizando comillas, retrayendo frases literales que obtengo en mi registro etnográfico. De esta manera, la docente se acerca al banco, entre comillas. El estudiante señala la tarjeta y se sigue la descripción de lo que sucedió en el momento. Un ejemplo concreto de cómo aplicar la fórmula. Vayamos a retomar el análisis, el propósito de la acción y la estrategia. ¿Qué buscamos revertir? ¿Qué recursos y qué acción concreta usamos? Acá vemos lo que está marcado en rojo, lo que buscamos revertir, el recurso y la acción concreta. Luego, ¿qué sigue? La evidencia y la interpretación del tesista. La evidencia, lo que dice el docente, lo que dice el estudiante y la interpretación del tesista con respecto a esos datos relevados. Volvemos, ya tenemos el propósito, la evidencia, la interpretación del tesista, pero ahora voy a hacer la contrastación con el diagnóstico, es decir, ¿qué mejoró en esta etapa? Y acá tenemos la interpretación del tesista y la contrastación con el diagnóstico, de forma escrita y en la visualización a través de los datos en una tabla. Los datos que recabé en la parte diagnóstica, los datos de la implementación y la esquematización de lo que se mejoró. Acá seguimos con otra categoría
Fíjense, para analizar los datos de cambio, yo tengo que retomar que dijimos sí o sí las categorías de análisis. La primera categoría, retroalimentación formativa. Acá tengo la síntesis donde contrarresto, comparo lo que pasó en la etapa anterior, diagnóstica, y lo que sucedió durante la implementación. Acá tengo la categoría 2, que es la interacción entre el docente y el estudiante. Nuevamente, tengo mi propósito de acción, tengo los datos, la evidencia, que está marcado en color marrón. Tengo, ¿qué más? El contraste con el diagnóstico apoyado por dos elementos, gráficos y tablas, que me permiten visualizar el comportamiento de mis actores, mi objeto de estudio, tanto en el diagnóstico como en la implementación y la interpretación del tesista. Acá tenemos nuevamente el propósito de la acción, la evidencia, la comparativa entre el diagnóstico y la implementación, y aparece el último elemento, que es el respaldo teórico. Entonces, este respaldo teórico me va a validar todo lo argumentado anteriormente a través de la evidencia obtenida en el trabajo de campo. También, como evidencia, yo puedo incorporar, ¿qué cosa? Imágenes donde muestre el trabajo del estudiante y la aplicación de las tarjetas, en este caso que sería el recurso. Errores frecuentes en la escritura de la implementación. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar abandonar las categorías, es decir, siempre el análisis se debe hacer a partir de las categorías que tomé en el diagnóstico. Evitar el relato cronológico, es decir, el lunes usamos tal tarjeta, el martes también. La tesis no es una bitácora. Por lo tanto, se deben hacer registros de implementación, intervención, avances y evidencia de esos avances. Datos sin contraste, es decir, no se pueden mostrar porcentajes de la implementación sin compararlos con los datos del diagnóstico. Evitar ausencias teóricas, es decir, atribuir el éxito a sentido común. Esto no alcanza. Siempre debo contrastar con literatura académica que hable respecto de los datos que estoy evidenciando. Y nunca olvidar la triangulación, es decir, presentar los instrumentos por separado. Siempre, luego del análisis individual de cada instrumento, debo tener un punto donde converjan. Esto me va a dar la evidencia empírica o académica y demostración de los datos que van a validar mi trabajo de implementación. En síntesis, del dato a la transformación. La escritura de la implementación es un ejercicio de coherencia. ¿Entre qué? Entre la propuesta que nace del diagnóstico, es decir, nace por una faltante, por un problema detectado, y los datos se deben transformar en un impacto positivo. Es decir, la estructura de oro en la implementación tiene que ver con la acción, la evidencia, el contraste entre la etapa diagnóstica y la etapa de transformación, es decir, de implementación y la teoría. El objetivo final no es solo describir una experiencia, sino generar conocimiento válido de mejora.